Hola, bienvenidos a Iglesia El Río. Hoy es un día especial donde compartiremos la palabra de Dios y juntos tendremos un momento de oración. Dios tiene preparadas grandes cosas para tu vida. Recordá que ante cualquier consulta o pedido de oración te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales o por medio de nuestro número de teléfono. Lo más importante, no cambia. La iglesia no para. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a Iglesia El Río. Hoy es un día especial donde compartiremos la palabra de Dios y juntos tendremos un momento de oración. Dios tiene preparadas grandes cosas para tu vida. Recordá que ante cualquier consulta o pedido de oración te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales o por medio de nuestro número de teléfono. Lo más importante, no cambia. La iglesia no para. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a Iglesia El Río. Hoy es un día especial donde compartiremos la palabra de Dios y juntos tendremos un momento de oración. Dios tiene preparadas grandes cosas para tu vida. Recordá que ante cualquier consulta o pedido de oración te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales o por medio de nuestro número de teléfono. Lo más importante, no cambia. La iglesia no para. Dios te bendiga. Hola, qué lindo que es estar juntos hoy, un día domingo donde hacemos iglesia juntos, donde venimos a adorar a Dios, a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, donde venimos a exaltar el nombre de Jesús, nuestro Salvador, y donde venimos a amar y a honrar al precioso Espíritu Santo de Dios. Hermoso poder estar aquí. Qué bueno que estás allí del otro lado. Qué lindo si podés estar con tu familia, si podés estar con tus amigos, si podés estar juntos a nosotros haciendo iglesia. El primer día de la semana se lo dedicamos a nuestro Señor, a nuestro Rey de Reyes. Y quería compartir con ustedes un pensamiento que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 24 en adelante, que dice así: Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí,
Subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y el versículo 32 dice: Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Y Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Es palabra de Dios. Es hermoso poder ver aquí cómo el Señor Jesús ministra la vida de las personas, diciéndole que Él es el dador de la vida. ¿Sabe una cosa? Este pasaje comienza diciendo de que la gente buscaba a Jesús. El día anterior Jesús había convertido los panes y los peces y los había multiplicado y habían dado de comer a muchísimas personas, a miles de personas, dice la palabra de Dios. Entonces, al otro día, la gente, mujeres, hombres, los jóvenes, se despertaron y dijeron: vamos a buscar a Jesús, el que hizo el milagro el día de ayer. Busquemos porque Él tiene palabra de vida eterna. Él tiene la preciosa presencia del Dios Altísimo. Busquemos a Jesús, Él va a hacer el milagro que estamos necesitando. La gente, las personas tenían necesidad, como nosotros hoy podemos estar pasando por una necesidad. Necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades económicas, necesidades en el espíritu. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios dice que la multitud buscaba a Jesús. Así como hoy vos lo estás haciendo, estás buscando a Dios y es por eso que estás allí haciendo iglesia juntos. Y aquí el Señor Jesús les dice: pongan su energía, pongan toda su fuerza en buscar la vida eterna. Dice el versículo 27, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, sino que su fuerza y su energía tiene que estar puesta en aquel que les va a dar la vida eterna. Y dice la palabra de Dios: busquen en el Hijo del Hombre, en Jesús, quien es el dador de la vida. No sé si a usted le ha pasado en estos días, en estos últimos meses, donde estamos viviendo tiempos difíciles que nunca antes habíamos vivido, hemos escuchado la palabra muerte muchas veces en el día. A veces escuchamos los noticieros y escuchamos a la mañana y nos dicen cuántas muertes hubo en la ciudad, en la provincia, en Argentina, en el mundo entero. Prendemos el televisor a la tarde y escuchamos también la palabra muerte. Vamos a las redes sociales y también vemos cuántas muertes hubo, inclusive hasta países que ni sabíamos que existían. La palabra muerte suena día a día más que nunca. Pero ¿sabes una cosa? Mientras esta semana escuchaba todas las veces que se reproduce esta palabra, en mi corazón también estaba la palabra vida. La palabra vida. ¿Por qué? Porque Jesús es el dador de la vida. Aquí dice en su palabra: Él es el que da vida al mundo. Hablando de Jesús la vida, Jesús es el que da vida al cuerpo, así como lo hizo con Lázaro. Lázaro, un amigo de Jesús, tuvo una enfermedad
muy rápida, una enfermedad donde fulminó el cuerpo de Lázaro. Lázaro se murió. Jesús llega a verlo a Lázaro y ya Lázaro había muerto y hacía 4 días que estaba muerto. Pero Jesús, el dador de la vida, hizo el milagro y resucitó a Lázaro. Lázaro, ven fuera, le dijo Jesús. Palabras de vida del Dios Todopoderoso, de Jesús el sanador. Jesús resucitó a Lázaro y lo volvió a la vida. Y no solamente que resucitó a Lázaro y lo volvió a la vida, sino que más adelante en el libro de Juan capítulo 12, dice que después que resucitó Lázaro, hicieron una cena donde estaba Lázaro, su hermana Marta, su hermana María y otros amigos de Jesús. Y ¿sabe una cosa? Marta tenía tanta alegría que ella servía la cena. Y María estaba tan con su espíritu tan lleno de amor y de gratitud a Dios por lo que Jesús había hecho con Lázaro, que dice que derramó perfume a los pies de Jesús. Dice que el perfume de nardo, un perfume carísimo, dice que María lo derramó a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le había dado vida al alma de María también. María, su hermana, había estado triste, angustiada, estaba de duelo, había estado días anteriores llorando porque su hermano se había muerto, pero Jesús también le había dado vida al alma y al espíritu de María y de Marta, las hermanas de Lázaro. Así vemos que Jesús dio vida al cuerpo de Lázaro, pero también dio vida al alma de María y al espíritu de Marta. Dios, el dador de vida, quiere hacer milagros hoy en nuestras vidas también. Si estás enfermo o enferma, Él quiere soplar aliento de vida a esas células que están enfermas. Él quiere darte sanidad a tu cuerpo dolorido. Si estás angustiado o estás triste por la situación económica que puedas estar viviendo, o si tenés preguntas sin respuesta por un futuro incierto, hoy, mi amigo, Jesús quiere darte vida a esos sueños que están allí tapados, quiere darte vida a la economía de tu hogar, quiere multiplicar lo que tenés en tu alacena. Jesús, el que da vida en el cuerpo, quiere dar vida también a tu alma. Y también a aquellos que se sienten sin paz, aquellos que se sienten muy angustiados. El Señor quiere dar vida a tu espíritu y quiere darte la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que cada noche puedas descansar teniendo la paz de Jesús y teniendo la vida que Él solamente puede dar en tu alma y en tu espíritu. Así que te animo a que confíes en Jesús. Él es el pan de vida. Dice su palabra que el que come de ese pan nunca más va a tener hambre ni sed en su espíritu. Así que en este día domingo te animo de todo corazón que alabes su nombre, que pongas una canción y que exaltes el nombre de Dios. Que el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado puedas hablar con Jesús y puedas decirle: Jesús, te necesito la vida que solamente tú puedes dar. Necesito la vida en mi cuerpo, necesito tu vida en mi espíritu y necesito tu vida en mi alma. Qué hermoso que es poder hacer iglesia juntos hoy. Qué hermoso es poder estar contigo hoy, compartiendo esta palabra del Señor. Deseo de corazón de que esta sea una semana llena de la vida de Jesús en tu vida y en la vida de tu familia. Les mando un beso, un abrazo grande a cada uno de los integrantes de la familia. Y ahora sí, quiero dejar con ustedes al pastor Carlos Miranda. Gracias, Andri, Dios te bendiga. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Qué placer poder estar juntos una vez más en la casa del Señor. Recibimos esta palabra que mi esposa
acaba de traer. Es una palabra a tiempo, es una palabra para nuestros corazones en el día de hoy. Hay mucha gente que nos está preguntando cuándo vamos a comenzar con las reuniones presenciales. Obviamente podríamos hacerlo, pero estamos decidiendo cuidar tu familia, cuidar tu salud, cuidar la nuestra y de paso prepararnos. Estamos haciendo algunas renovaciones aquí en la iglesia para que cuando realmente estemos juntos y estemos todos, sea una verdadera fiesta. Así que yo les pido paciencia, sepan entender. Mucha gente en la ciudad está con el virus. Nosotros confiamos en Dios, sabemos fehacientemente que Él nos guarda, que Él nos protege. Y si hay alguno que a su casa o a sus amigos le ha tocado el virus, sabemos que Dios también trae sanidad. Así que nos vamos a preparar juntos para estar, obviamente, compartiendo el templo, la casa de Dios, la iglesia, en los próximos días. Amén. Yo quiero hablarte acerca de algo muy importante, realmente importante en la vida de todo creyente. Dice la palabra de Dios, Jesús vino para esto. Dice el Señor, es la voluntad de Dios que suceda esto. Así que vamos a prestar atención por unos minutos porque estoy seguro que Dios quiere hablar al corazón y a la mente de todos ustedes. Amén. Hoy quiero hablarte acerca de la realidad de la salvación y de la importancia de la salvación del alma. Yo he notado que en las últimas 2 décadas se ha perdido ese concepto de salvación, o por lo menos se ha disminuido mucho en muchas personas. En el tiempo que yo conocí al Señor, en el año 1990, había una efervescencia por la salvación. Muchas personas venían al camino, venían a la fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces había un anhelo de ser salvo, de buscar a Dios. Había un avivamiento en nuestra ciudad, había un avivamiento en nuestro país y en algunas otras regiones del mundo. Pero a través de los años es como que se ha perdido ese concepto. La múltiple oferta que el mundo propone hoy de divertimento, de distracciones, de otras actividades, ha llevado a muchas personas a no tener en cuenta la importancia de la salvación. Las falsas doctrinas, las enseñanzas no cristianas, aquellos mentores que no son de Dios, que tratan de imponer doctrinas en gobiernos, en dirigentes, también en los medios, hacen que mucha gente haya perdido de vista la salvación. Y lamentablemente también muchos creyentes pierden de vista la importancia de la salvación en sus vidas. No se trata de ir a una iglesia o de venir a la iglesia. No se trata de una condición de religiosidad. Yo siempre insisto en esto y voy a insistir hasta el día que el Señor me lleve, porque es algo tan importante creer que uno está viviendo para Dios, pero en realidad solamente ser un religioso no sirve para nada. Dios quiere que nosotros tengamos una comunión íntima con Él y no una religión. Ahora, dentro de lo que es la comunión íntima con Dios, la comunión íntima con el Espíritu Santo, debemos entender que la salvación de nuestra alma es vital. Es vital. La Biblia dice, Jesús vino para encontrar y rescatar lo que se había perdido, lo que había caído corto a la salvación, aquellos que no llegaron a alcanzar la meta. Dice, yo vine, dice, para salvar lo que se había perdido. Amén. Esto es muy importante, la realidad de la salvación, tener conciencia de que somos salvos, ¿sí? Toda persona humana, presten atención a esto, toda persona humana necesita ser salva. No hay persona en el mundo que no necesite la salvación. Por eso la Biblia dice que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que el mundo entre en un pacto de reconciliación con el Padre, porque el mundo estaba caído, porque el mundo se estaba perdiendo, porque el mundo se había perdido. Dice, envió a Jesucristo para salvar al mundo.
dice exactamente así: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice este pasaje, dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a la gente, Dios ama al que le sigue, pero también ama al que está perdido. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de gracia, es un Dios de un amor, dice la Biblia, infinito. No importa la condición, cómo se encuentre la persona hoy, seguramente Dios está buscando la manera de traer salvación al alma de ese individuo. Así que debemos tener esperanza. Si vos estás orando por alguien que necesita salvación, alguien que está viviendo un calvario en su vida, alguien que está viviendo desenfrenadamente, alguien que nosotros estamos orando por esas personas, quiero que tengas esperanza en el día de hoy, porque la salvación de esa persona está en camino. Amén. Yo me hago la pregunta, yo anoté aquí algunas preguntas, ¿no? Y la primera pregunta que me anoté es: ¿por qué? ¿Por qué necesita toda persona humana ser salva? Dice el Señor: porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, porque todos, mira, quiero que me acompañes a Isaías, capítulo número 53. Isaías, capítulo 53, vamos a leer el versículo número 6. Lo voy a leer de la versión de la Nueva Traducción Viviente y luego te lo repaso desde la versión Reina Valera, ¿ok? Dice: todos nosotros nos hemos extraviado. ¿Qué hicimos? Nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Es palabra de Dios. Dice: dejamos los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. Ahora, la versión Reina Valera dice: porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Acompáñame rápido al libro de Romanos, esto ya en el Nuevo Testamento. Recién acabamos de leer Isaías del Antiguo Testamento, vamos a leer el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 23. Dice, a ver si lo encuentro, aquí está. Dice: pues todos hemos pecado. ¿Sí? Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Ok? Dice, todos hemos pecado y nadie puede alcanzar por sí mismo la meta establecida por Dios. La Reina Valera dice: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, hemos nacido apartados de Dios. Lo que se conoce como el pecado original, ¿no es cierto? Nosotros en la jerga cristiana, en la teología cristiana, le llamamos la naturaleza pecaminosa. O sea, nacemos con esa naturaleza heredada de nuestros antepasados, en nuestros genes espirituales, en nuestros genes sanguíneos. Ya nacemos con ese, le vamos a llamar así, con ese defecto que necesitamos cambiar a través de recibir a Jesús en nuestro corazón. Esto es muy importante. Yo les pido que se entienda esto espiritualmente con los ojos de la fe. Alguien puede decirme: pastor, pero si alguien tiene una hermosa familia, ¿necesita salvación? Bueno, la Biblia dice acá: todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios hasta que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como el Salvador de nuestras vidas. Aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces debemos entender esto. No importa si yo tengo una hermosa familia, no importa si financieramente me está yendo muy bien, no importa si he logrado metas en mi vida. Hay mucha gente que tiene el preconcepto de que el evangelio es solamente para los pobres.
El evangelio, por supuesto, que es para los pobres. El Señor dice, he venido a anunciar a los pobres el evangelio, pero no hablaba solo de los pobres en lo material, sino que habla también de los pobres en lo espiritual. Y en esa categoría de pobreza espiritual entramos todos. Entra toda persona humana, sea profesional, sea una persona sin estudios, sea una persona del vulgo, sin letras, o sea un académico con todos los títulos, no importa. Todos estamos en necesidad de salvación. Mire la vida de Pedro. Dice que Pedro era un hombre vulgar, o sea, no tenía estudios. Todo lo que conocía era la pesca. Todo lo que había hecho en su vida era acercarse al mar. Sin embargo, vemos por el otro lado, Pablo, antes de ser apóstol, un hombre instruido, con muchos títulos, con muchas letras, con muchos diplomas de todo tipo, diferentes idiomas. Sin embargo, allí Dios nos muestra que tanto uno como el otro necesitaron que sus ojos se abran a la dinámica de la salvación de sus almas. Por lo tanto, todos nosotros que estamos conectados hoy y la gente que nos rodea, necesitamos la salvación de nuestra alma. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Ahora, la salvación no es por obras. Muchas veces nos han enseñado, y sobre todo si tú has nacido en un hogar religioso, en un hogar, digamos, donde la fe, te decían que para ser salvo, para alcanzar la salvación, necesitábamos portarnos bien. Traducido esto es tener buenas obras. Por supuesto que debemos tener buenas obras, pero las buenas obras no nos otorgan a nosotros, no le da a nuestra alma salvación o eternidad. No nos lleva al cielo. Las buenas obras no nos llevan al cielo. Llegará el día, dice la Biblia, que muchos que hicieron buenas obras se perderán la oportunidad de entrar al cielo, de tener salvación eterna. Así que mucho ojo con eso. Yo quiero enseñarte en esta hora la palabra de Dios, no una doctrina personal, sino la palabra de Dios. La salvación es por la fe, no es por las obras, ¿ok? Obviamente yo demuestro mi fe por las obras, pero no soy salvo por las obras de la fe. Entonces, mira, Romanos capítulo 4, ¿ok? Versículo 5 al 8, vamos a leer estos versículos. Dice así, mira, Romanos capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos, sin hacer esfuerzo para lograrlo. Esto es lo que dijo David. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se le perdona la desobediencia y a quienes se le cubren los pecados. Sí, qué alegría para ellos a quienes el Señor le borró el pecado de su cuenta. Es palabra de Dios, tremenda palabra esta que el apóstol Pablo nos deja aquí en Romanos. Dice así, escúchame bien, dice, la gente no es considerada justa por sus acciones. ¿Vio que hay gente que hace una buena acción al año y cree que con eso ha ganado el cielo? Bueno, mejor una acción por año que nada, ¿sí o no? Todos conocemos gente así. Las buenas acciones no tienen que ser una vez en un año, una vez por mes. Las buenas acciones deben estar presentes en nosotros todos los días de nuestras vidas. Más allá de levantarnos cada mañana para agradar y alegrar el corazón de Dios, vos y yo debemos buscar de qué manera puedo yo ayudar a alguien. Y alguien me puede decir, sí, pastor, pero yo cada vez que quise ayudar, me pagaron con una moneda injusta. Cada vez que quise ayudarle a alguien, después me hicieron mal. No importa.
nosotros debemos seguir buscando a quién hacerle el bien siempre. Tener buenas acciones. Mira, las buenas acciones, las buenas obras en nuestra vida son semillas que nosotros vamos sembrando en el camino. Lo repito, las buenas acciones son semillas que vamos sembrando en el camino. Y no sabemos cuál de esas semillas o cuál de esas acciones son las que van a producir el fruto de la bendición. No se trata de la fe que tenemos, se trata de cuántas semillas hemos venido sembrando. Hay gente que ha sembrado su vida, ha transitado su vida con una siembra abundante de buenas acciones. Les ayudaron a los parientes, a la familia, lo merezcan o no lo merezcan. Ayudan a los amigos, ayudan a la iglesia, ayudan a gente que no conocen. Yo no sé cuántos ejemplos podemos dar de esto. Las buenas acciones son espectaculares, pero no salvan nuestras almas. Y después están los otros, que no ayudan a nadie, que solamente cuidan de sí mismos. Son los que se llevan en vez de traer, son los que siempre están tomando pero nunca poniendo. No seamos de ese tipo de personas, seamos de un alma generosa, seamos de los que tenemos acciones que se consideren a los ojos de Dios semillas para bendición de nuestras vidas y de la vida de los demás. También dice, sino que lo que justifica a la persona es la fe en Dios. ¿Qué es lo que justifica nuestra vida? La fe en Dios. O sea, la fe en Dios es más importante que las obras. Yo puedo tener muchas obras, pero aún así no creer en Dios. Hay mucha gente así, que lo hace por altruismo, lo hace por solidaridad, lo hace porque alguien le conmovió las emociones, pero todavía están distantes de Dios. Nosotros debemos tener un balance entre ambas cosas. Debemos ser gente de fe y debemos ser gente de buenas obras. Y si realmente nosotros somos salvos, nuestras obras serán visibles. La gente va a vernos actuar y va a creer en Dios. La gente va a ver nuestra fe a través de nuestras obras. Pero no podemos separar el creer en Dios y el tener obras. Amén. Gloria a Dios. Luego el apóstol dice, Él es Dios quien perdona a los pecadores. David habló de lo mismo y describió la felicidad de ser salvos, ¿sí? De los declarados justos, aquellos que sin esfuerzo logran alcanzar la salvación. ¿Sabía usted que Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación? Vos y yo no tenemos que hacer nada más para ser salvos. No tenemos que peregrinar a ningún lado, no tenemos que hacer ningún sacrificio extra, no tenemos que latigarnos las espaldas para ser salvos, no tenemos que habitar ningún limbo, ningún otro lugar, ningún purgatorio. Ya el Señor pagó el precio. Él hizo el sacrificio para que vos y yo hoy podamos acceder a su presencia y declararnos salvos en el nombre de Jesús. Pero es importante que nosotros lo recibamos a Él en nuestros corazones. Aceptemos al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Mucha gente tiene duda de su salvación y yo quiero hacer énfasis en esta parte del mensaje, ¿ok? Mucha gente tiene dudas de su salvación y aún creyentes que se congregan en las iglesias se preguntan de vez en cuando, ¿será que soy salvo? Caen en algún pecado, fallan a Dios, tienen tentaciones y se preguntan, ¿será que soy salvo? Mire, yo he separado 5 cuestiones que quiero que veamos juntos rápidamente para tener seguridad de nuestra salvación. Mire, no hay nada más lindo, más placentero y más tranquilizador que saber que uno es salvo. Podemos tener dones y talentos, pero también podemos carecer de ellos.
una y otra cosa está correcto. Si Dios nos ha dado dones, gloria a Dios. Y si no lo hemos recibido, también gloria a Dios. Pero lo más importante es que tenemos que tener nosotros la seguridad de que tenemos la salvación de nuestras almas. Si hoy nos toca partir, si hoy nos toca irnos a la presencia de Dios, tener la seguridad que nos vamos con Él, que vamos al cielo, que somos salvos y que vamos a pasar la eternidad junto al Señor. Yo cuando aprendí esto, en el tiempo que conocí al Señor, estaba tan sorprendido que nadie me lo había enseñado antes. Pasé años en la iglesia, pasé años sirviendo, siguiendo a Dios de una u otra manera. Organización religiosa que había, allí estaba yo presente, sin embargo, no era salvo. Hasta que un día alguien me presentó el Evangelio. Primero mi esposa me predicó, me atrajo a la iglesia, me atrajo a Jesús y empecé a conocerle a Él. Hasta que Dios, como el apóstol Pablo, abrió mis ojos espirituales y entendí, tuve la revelación de lo que es ser salvo, de lo que es ser un verdadero hijo de Dios, o en el caso de ustedes las damas, una verdadera hija de Dios. Y estas 5 cosas que yo quiero compartir con ustedes son importantes. Mirá, ¿cómo sé que alguien es salvo? ¿Cómo sé que alguien es salvo? Es evidente por medio de los frutos. Esto es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. O sea, somos conocidos por los frutos, no por lo que hablamos. Hoy en día hay mucha gente que es puro bla bla, mucha palabra, pero poco fruto. Entonces, una persona que es salva, ¿sí?, es una persona que va a tener buen fruto. Lo dice la Biblia, el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo produce malos frutos. No hay tal cosa como un mal árbol que produzca buenos frutos, eso es imposible. Entonces, si yo quiero saber si alguien es salvo o si yo soy salvo, tengo que ver los frutos que tiene la persona. Tengo que ver los frutos que está dando, de qué manera se conduce, cómo se mueve, ¿ok? Segundo lugar, grandes deseos de agradar a Dios. Me encanta mi esposa cuando los saluda a ustedes, ella siempre dice, aquí nos juntamos para amar a Dios, ¿no es cierto? Y para muchos esto puede sonar abstracto y lejano, pero para alguien que está cerca de Dios, es vital agradar a Dios y amar a Dios. Ahora, cuando alguien se esfuerza por agradar a Dios, también se va a encontrar con la frustración de algunas veces no poder hacerlo. Si vos te considerás un creyente, si vos te considerás un cristiano o un buen cristiano, una buena cristiana, es de vital importancia que vos midas cuál es el interés que tenés de agradar a Dios o de alegrar el corazón de Dios. ¿Sabés qué dice la Biblia? Dice que un buen creyente no va a contristar. Contristar significa entristecer. Dice, no va a entristecer el corazón de Dios. No va a contristar al Espíritu Santo. Tremenda palabra. Porque yo no puedo vivir con un pie en Dios tratando de agradarle y el otro pie tratando de agradar al espíritu del mundo. Lo dice muy claro el Señor en su palabra. O soy amigo de Dios y le agrado a Dios, o soy amigo del mundo. Y no le estoy diciendo que debemos ser unos religiosos, unos aburridos, unos amargados. No, de ninguna manera. Sino que dice, si vas a agradarle a Dios, es muy importante que seas, digamos, una persona que voluntariamente, a propósito, ¿sí?, tenga la iniciativa de decir, hoy voy a agradar a Dios. Entonces yo puedo medir eso y ver si alguien tiene el deseo de agradar a Dios, entonces muy probablemente esa persona sea salva. Mira lo que dice Romanos, capítulo 7, versículo número 24. Te lo leo de la palabra. Dice, soy un pobre desgraciado, decía Pablo, ¿sí?,
¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Qué bárbaro, ¿no? Pablo describe en estas palabras lo que yo te acabo de decir ahora. La voluntad de querer agradar a Dios y no poder hacerlo. O sea, yo quiero agradar a Dios, pero muchas veces me frustro, me duele fallarle. No estoy hablando de mí, estoy hablando de nosotros, ¿ok? Me duele fallarle. Si yo he caído en algún tipo de pecado o no he cumplido la palabra de Dios como debería estar haciéndolo, y eso me produce dolor, eso me produce amargura, eso me pone mal, es una clara señal que yo soy salvo. ¿Por qué? Porque quiero agradarle, pero la vez que no puedo hacerlo, me preocupa. Ahora, tenemos que tener cuidado porque mucha gente empieza con un dolor por fallarle a Dios, pero luego se va acostumbrando, se le va encalleciendo la conciencia, se le va endureciendo el corazón que antes era de carne, ahora es de piedra, y eso es lo que pasa con mucha gente. Vos le hablás de Dios, le hablás del amor de Dios, le hablás del sacrificio de Jesús, y chocás contra un corazón duro, un corazón de piedra. Probablemente ese corazón no sea salvo. Cuarto punto. Si tenemos muchas dudas de nuestra salvación, es muy probable que no seamos salvos. Lo repito, si tenemos demasiadas dudas acerca de nuestra salvación, es muy probable que no seamos salvos. Si sos de esos que está, yo no sé si soy salvo, hay veces que te entristeces, escuchás una prédica, escuchás una palabra de Dios y decís, bueno, yo ahora no estoy seguro si soy salvo. Pero al otro día decís, sí, soy salvo, pero al tercer día decís, no soy salvo. Y te condenás y te culpás y te enojás con vos mismo. Bueno, muy probablemente necesites dar el paso de la salvación. Porque cuando alguien es salvo de verdad, esa persona va a tener la seguridad de la salvación. Amén. Y por último, si alguien es salvo, va a tener un deseo ferviente de obedecer a Dios y un deseo ferviente de conocer a Dios. Un deseo ferviente de conocer a Dios y un deseo ferviente de obedecer a Dios. Y tal vez vos me estás escuchando en esta mañana y decís, bueno, la verdad, pastor, yo no sé si soy salvo. Me gusta la iglesia, me gustan las canciones, de vez en cuando oro, leo la palabra, aunque hace mucho que no la leo, pero no sé si soy salvo, no sé si tengo la salvación en mi alma. Bueno, en un ratito más yo voy a orar y vamos a orar juntos. Dice el Señor, aquel que recibe a Jesús en su corazón, escucha bien, como Señor y Salvador, o sea, renuncia a su propio señorío, a su propia autoayuda, a su propia autoindependencia y vuelca su futuro, su eternidad en las manos de Dios, entonces dice, será salvo. Y es lo que vamos a hacer en un momento. Ahora, para ustedes que ya son salvos y tienen la seguridad de la salvación, quiero decirles algo. La salvación es un tesoro que se debe cuidar con todas las fuerzas de nuestro ser. La salvación es un tesoro que se debe cuidar. La salvación se puede perder. Mire, hay muchos creyentes y doctrinas que dicen una vez salvo, siempre salvo. Nosotros aquí en nuestra iglesia creemos que la salvación es un tesoro que hay que cuidarlo porque muy posiblemente si yo no hago bien las cosas, la puedo perder. Por ejemplo, cuando yo dejo de creer en Dios. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero están alejados de la comunión de los santos. Eso es la iglesia. Antes estaban conectados por lo menos una vez al mes, 2 veces al mes, y de repente empiezan a faltar, ya no están presentes, ya no se conectan, ya aparecen las excusas. Entonces, aquel que creía empieza a ser contaminado por un montón de cosas que los empiezan a alejar. Ahora, escúchame bien,
porque acá hay muchos misconceptos, digamos, o sea, conceptos erróneos. Hay gente que piensa que las personas se apartan de Dios así, de un día para otro. Y en general no es así. La persona se empieza a apartar de poco. Paso a paso, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Y de repente se ha alejado de Dios. ¿Ok? Entonces debemos tener cuidado con esto. Aquellos que dicen, no, yo no me congrego, no, yo no estoy yendo, pero estoy bien, yo estoy bien con Dios. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Yo estoy bien con Dios. Yo con Dios sí hablo, Yo con Dios sí. Mire, hacer una oración antes de comer no significa estar bien con Dios. Hacer una oración diciéndole a Dios, ayúdame con él, no significa estar bien con Dios. Nosotros debemos aprender a cultivar nuestra relación con el Espíritu Santo y debemos aprender, mis queridos amigos, siempre, 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 a cuidar nuestra salvación. ¿Qué nos lleva a dejar de creer para llegar a perder la salvación? Bueno, el pecado. El pecado es clave. El pecado arruina todo. Por eso, si vos estás en pecado hoy, es importante ponerte en orden con Dios. Yo te voy a ayudar, vamos a orar en un ratito. Y vamos a entregarle al Señor toda carga de pecado. Nos vamos a arrepentir de aquellas cosas que están mal y nosotros sabemos que están mal. Amén. Y esto no lo digo desde un pedestal, lo digo como un hombre común que simplemente sirve a Dios llevando su palabra. ¿Sí? Dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, bueno, es necesario volver. Pero para volver necesitamos soltar esos pecados. Amén. Así que no vamos a seguir alejados de Dios, vamos a acercarnos con todas nuestras fuerzas. Hoy es el día, hoy es el momento. Muchas veces decimos, no, yo voy a ir más adelante, no, yo cuando tenga alguna necesidad. Mire, el Evangelio no es para los necesitados solamente. El Evangelio es para toda criatura humana, es para todo hombre, toda mujer. ¿Sí? Dios mandó a su Hijo para que Él muera por nosotros. Y dice el Señor, he entregado mi vida voluntariamente por ustedes. No me importó el barro y el pecado en el cual están. Yo entregué mi vida por ustedes. Y hace más de 2000 años, escúcheme bien, más de 2000 años en la cruz del Calvario, mientras Él colgaba en esa madera en forma de cruz, Él estaba pensando en vos. Él vio tu rostro. Él estaba pagando el precio por vos como un individuo, no como una iglesia, como individuo con nombre y apellido. Y Él no se va a rendir hasta que vos seas considerado y te consideres a vos mismo un hijo o una hija de Dios. Podés estar lejísimo. Podés estar súper apartado o apartada. Podés haber equivocado el camino feo. Podés haber hecho cosas negativas y totalmente malas. Pero déjame decirte algo. Su misericordia, su amor son eternos. Dice, con amor eterno, dice Dios. Con amor eterno te he amado. Pero no queda ahí. Dice, y te prolongué las misericordias, para que un día como hoy vos puedas decirle, sí Señor, yo te voy a seguir, yo voy a caminar contigo, yo voy a dejar mis propios asuntos para poder seguir tu voluntad. Como hizo Pedro, como hicieron los demás, cuando Jesús los llamó, dice que ellos inmediatamente respondieron al llamado del Señor. Y yo quiero orar en esta jornada. Y quiero para aquellos que son de la iglesia, pero no tienen la seguridad de la salvación de su alma. Sí, vienen, están viniendo, están allí, tal vez ya te bautizaste, tal vez te gustan muchas cosas que hacemos acá, pero hay días que te atormenta o te presiona ese pensamiento de decir, bueno, la verdad que yo no sé si soy salvo. Es más, hay muchos que dicen, yo ni sabía que había que ser salvo. Bueno, hoy es el día, este es el momento donde vos y yo debemos aceptar a Jesús en el corazón para ser salvos. En el nombre de Jesús. Como decía mi esposa hace un momento, en medio de esta pandemia, en medio de todas las noticias de muerte,
nosotros podemos tener vida y vida eterna. Y para aquellos que no son de la iglesia, yo en esta jornada no te estoy hablando de una religión, no te estoy hablando de una denominación, tampoco te estoy hablando de un cambio de religión. Nadie está invitando a eso, nunca lo hemos hecho, nunca lo vamos a hacer. Esa es una cuestión de las personas que no entienden algunas cosas. Lo que nosotros queremos es que vos tengas, y lo que la palabra de Dios nos enseña, es que vos puedas tener una comunión con Jesús. Y tal vez te has alejado porque te han tratado mal en una iglesia, o algún líder religioso, alguna persona que trabajaba en una iglesia te maltrató, o le hicieron algo a alguno de tus seres queridos, a un papá, a una mamá, los trataron con injusticia, con desprecio, con deshonra, y eso te ha alejado a vos del Señor. O has visto a un ser querido sufrir con una enfermedad, o has perdido un ser querido de alguna enfermedad grave y te has enojado con Dios. Déjame decirte algo, es importante desenojarse con Dios, porque mientras nosotros nos mantenemos enojados con Dios, vamos a mantenernos perdidos en nuestros propios pensamientos y en nuestras propias dudas. Pero hoy yo quiero darte la oportunidad, porque Dios me la dio a mí, de que hoy puedas decir conmigo: yo te recibo, Señor, en mi corazón, como mi Señor y como mi Salvador, como el que va a guiar mi vida de ahora en adelante. ¿Qué te parece? Quiero hacerte esta invitación. Allí donde estás, quiero que por favor cierres tus ojos. Usted que es de la iglesia, también le voy a pedir que haga lo mismo. Cierre sus ojos y juntos vamos a compartir esta oración. Y en primer lugar, lo que esta oración va a producir, nos va a poner en orden con Dios. En segundo lugar, aquellos que todavía no lo aceptaron a Jesús aquí adentro, vamos a invitarlo de que Él venga. Vamos a renunciar a nuestro pasado, a nuestras obras de maldad, y vamos a dejar que su Espíritu Santo entre a nuestras vidas. Cerra tus ojos allí donde estás. Déjame guiarte en esta oración. Déjame que yo te conduzca y vamos a creer que Dios nos está escuchando, ¿sí? Señor, en el nombre de Jesús, yo oro junto a todos mis amigos, los que son de la iglesia y los que no son de la iglesia. Tú nos amas a todos por igual. Tú has pagado el mismo precio por todos nosotros, Señor. Y tú conoces el corazón de cada uno de ellos. En esta jornada, Señor, te pedimos que tú nos aceptes nuevamente. Queremos volver a ti, Señor. Queremos volver a tu presencia. Queremos volver a tus brazos, así como el hijo pródigo que había abandonado la casa del Padre. Nosotros queremos regresar en el día de hoy. Queremos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, porque hemos aprendido hoy, de acuerdo al libro de Romanos, que los pecados nos alejan de la salvación. Señor, tú conoces mi pecado. Tú conoces dónde fallo, dónde me cuesta mucho. Te pido perdón por eso y al mismo tiempo pido que tu sangre preciosa me limpie, tu sangre preciosa me lave. Señor, yo quiero acceder a esa salvación que dice la Biblia, que es grande, que es eterna. Hoy, Señor, decilo conmigo, y si podés decirlo en voz alta, si estás en un lugar íntimo, allí donde podés decirlo en voz alta, decilo conmigo. Hoy, Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como el Salvador de mi vida. Entra, Señor, en mi vida. Gobiérname, Señor. Estoy cansado de andar perdido, de andar perdida. Estoy cansado, cansada, Señor, de errarle al blanco. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, como el que gobierna mi vida de ahora y por la eternidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, con esta oración nosotros hemos dado un primer paso. Esta oración no es todo, no es suficiente, pero hemos dado el primer paso. Y si vos hiciste esta oración por primera vez
y por primera vez aceptaste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, yo te pido que nos escribas un WhatsApp al número este que está apareciendo aquí en pantalla y que nos cuentes esta experiencia que estás teniendo, y felices de la vida nosotros vamos a estar orando por vos, te vamos a ayudar a dar el próximo paso. Queremos ayudarte a que vos conozcas al Señor de la mejor manera como nos han ayudado a nosotros, y hoy podemos tener una vida cerca de Él. Por eso escribinos a este número, alguien te va a contestar inmediatamente. Será un placer servirte, será un placer orar por cualquier necesidad que tengas en tu vida. Y recordá, si hoy nos toca irnos, nos vamos con Él. Amén. Bueno, queridos amigos, siempre es importante recordar nuestra salvación y cuidarla con todas nuestras fuerzas. En el nombre de la Iglesia El Río, de mi familia, de mi esposa, les mando un abrazo gigantesco. Continuamos orando por ustedes. Manténganse fuertes, cuídense, manténganse sanos. Dios les ama, nosotros les amamos. Somos la Iglesia El Río. Dios les bendiga grandemente. Como el cielo es tu amor es como el ancho mar, tu gracia cubre toda mi maldad. Me dices tuyo soy, yo tuyo soy. Tu luz está brillando en las tinieblas, en tu verdad ya no hay más que temer. Tu voz y tus promesas son eternas, siempre tu mano me sostendrá. Como el cielo es tu amor es como el ancho mar, tu gracia cubre toda mi maldad. Me dices tuyo soy, yo tuyo soy. Tu nombre es mi torre en la batalla, tú estás aquí, ya no hay más que temer. Tu voz será mi río en el desierto, siempre tu mano me sostendrá. Como el cielo es tu amor es como el ancho mar, tu gracia cubre toda mi maldad. Me dices tuyo soy, yo tuyo soy. Vamos, Rookie. Tengo razones para estar aquí. Mi vida solo es vida si estoy junto a ti. Estaba confundido pero comprendí que para que ese tiempo fue que yo nací. Yo en ti tengo mi destino. Contigo encontré el camino y tengo mucho más de lo que yo imagino. Pues con tu palabra es que yo me ilumino. Y tú eres luz, tú eres vida. Lo que necesito, mi salida. Por ti vivo, me sostienes. Lo que busco tú lo tienes. Me restauras por tu gracia. Ya no vivo una falacia. Conocí lo verdadero y quiero que lo sepa el mundo entero. Como el cielo es tu amor